Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el número primo siguiente a un valor leído por teclado. Es decir, si se lee el número 8, el primo siguiente será el 11. Se plantea la solución en un programa de 62 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería permite efectuar operaciones básicas y generales en el entorno de Objective-C. También se pueden importar librerías de C o de C++. Veamos la función exprimo líneas 17 a 30. Esta función retorna un valor booleano verdadero si el número que recibe es primo o falso si no lo es. Usted puede visitar la tutoría número primo en Turbo C o en Objective-C, allí se explica este algoritmo. Y veamos la función ejecutar, líneas 32 a 53. En esta función ejecutar se crea un puntero llamado O de la clase el primo siguiente. Este puntero entonces se instancia, es decir, se invoca el método alloc_einit para que apunte a un objeto de la clase el primo siguiente. De este modo entonces se puede usar esta clase. Vemos que se crean las variables número y valor para recibir el valor que el usuario ingrese, y de ese modo se halla el primo siguiente a ese valor. Y para hallar el número primo siguiente simplemente usamos un ciclo while. Mientras sea verdadero ingresa, y lo que se hace es invocar a la función exprimo llevando el número. Ese número se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre el primo siguiente, o sea el número primo después del número. En ese caso se imprime ese dato y se da un break para que salga del ciclo while. Observe entonces como desde una función se invoca la función exprimo. Usted puede visitar esta tutoría en Turbo C para entender más detalladamente el uso de funciones y de ciclos while. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que entonces cuando usted defina una clase, para poder usarla debe instanciar objetos que usen dicha clase. Así, por ejemplo, en un formulario de datos con varios botones, cada botón es un objeto de la clase botón. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran las variables y los comportamientos o funciones. Y en la implementación entonces se define o se programa cada función declarada en la interfaz. Entonces, líneas 6 a 9, vemos la interfaz que va entre las directivas @interface@end. Aquí damos nombre a la clase como el primo siguiente, dos puntos, y hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí en esta interfaz no declaramos ningún atributo, pero sí dos funciones o comportamientos, línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función, luego el tipo de retorno, luego el nombre y los parámetros que recibe. Esta función retorna un valor booleano, se llama exprimo, y recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Cada parámetro se separará con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Línea 8 se declara una función ejecutar que no retorna ningún dato. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase el primo siguiente.
Veamos la implementación, líneas 11 a 54. Aquí en la implementación internamente se importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación, líneas 12 a 16, vemos una función llamada el primo siguiente, o mejor, una función llamada init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Esta función se encarga de inicializar las variables de instancia, en este caso la función queda vacía. Y la función constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase el primo siguiente, o sea, en la línea 58. Ya vimos la función exprimo y la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase el primo siguiente. Para usar esta clase ya dijimos que debe declarar o instanciar objetos que la usen. Eso lo hacemos en el main, el método de inicio del programa que está entre la línea 56 a 62. En el main, línea 58, se crea un puntero llamado EJ. Este puntero entonces se instancia de la clase del primo siguiente. Ya apuntará a un objeto de esta clase y se puede usar. Simplemente en la línea 59 se invoca la función ejecutar, entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función. Con eso el compilador va de la línea 59 a la línea 32 y continúa entonces con la ejecución del programa. Ya sabe que la función exprimo se invoca desde esta función ejecutar. Y por último, línea 60 relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio. Crear un programa que permita hallar el número primo siguiente a un valor. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook